En esta sesión vamos a hacer las demostraciones de las identidades trigonométricas de la ley de cosenos o teorema de cosenos. Empecemos. Ahí tenemos un triángulo a la vista, sea un lado B y el otro lado que sea C. El ángulo que forman dichos lados sea el ángulo alfa y el que se opone al ángulo alfa sea el lado A. Y vamos a demostrar que en todo triángulo se cumple lo siguiente. El cuadrado de cualquier lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos dos lados, multiplicado por el coseno del ángulo que forman dichos lados. Es decir, el a cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, b cuadrado más c cuadrado, menos el doble producto de estos dos lados, b por c, por el coseno del ángulo que forman, en este caso, alfa. Vamos a hacer la demostración de esta identidad, para lo cual vamos a trazar la altura al lado c. Tenemos la altura trazada al lado c, sea h la altura, y al trazar esta altura el triángulo se divide en dos triángulos rectángulos. Tal como se muestra, tenemos el triángulo rectángulo de color verde y de color amarillo. El cateto horizontal del triángulo rectángulo verde, vamos a poner que sea m la medida. Por tanto, la medida del cateto horizontal del triángulo de color amarillo va a ser, por diferencia de segmentos, c menos m. Aplicamos en el triángulo rectángulo, en los dos triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo de color amarillo, tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, h al cuadrado más el otro cateto, que es c menos m todo al cuadrado. De acá despejando tenemos que h al cuadrado, cateto al cuadrado, es igual hipotenusa al cuadrado a cuadrado menos el cuadrado del otro cateto, es decir, c menos m todo al cuadrado. Y acá tenemos la primera ecuación. De igual manera aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo de color verde. Tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual el cateto h al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es m cuadrado. De acá que despejando tenemos que h al cuadrado es igual hipotenusa al cuadrado b al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto, que es m cuadrado. Ahí tenemos la ecuación 2. Como h al cuadrado es igual a estas dos expresiones, igualamos los segundos miembros de las ecuaciones 1 y 2. Y tenemos en este caso que a cuadrado menos el c menos m todo al cuadrado es igual a b al cuadrado menos m cuadrado. Muy bien, ahora vamos a hacer que en el primer miembro quede el a cuadrado. De acá tenemos que al a cuadrado es igual al b cuadrado. La expresión pasa sumando c menos m todo al cuadrado menos el m cuadrado. Continuando, tenemos esta expresión, vamos a desarrollar el cuadrado de la diferencia del binomio. Por tanto, tendremos a cuadrado es igual al b cuadrado más, desarrollando el binomio, va a ser el primero al cuadrado, c al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 2cm, más el cuadrado del segundo, m cuadrado, menos, bajamos el menos m cuadrado. De acá reduciendo,
m cuadrado menos m cuadrado, 0, y nos queda menos 12m. El m, ¿a qué es igual el m? En el triángulo rectángulo de color verde hemos designado que sea m la medida. ¿Y a qué es igual el m? ¿A qué equivale? En todo triángulo rectángulo, el cateto adyacente, la horizontal es el cateto adyacente, es la hipotenusa por el coseno del ángulo alfa en este caso. Es decir, m es igual hipotenusa b por el coseno del ángulo alfa. Reemplazamos en la ecuación que tenemos y tendremos que a cuadrado es igual al b cuadrado más el c cuadrado menos 2c multiplicado por m, y m es b por coseno de alfa. De acá finalmente tenemos la identidad trigonométrica que el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, b cuadrado más el c cuadrado menos el producto de estos dos lados, 2 veces bc, por el coseno del ángulo que forma en este caso alfa. Muy bien, demostramos en este caso y podemos generalizar. Trazamos las alturas y vamos estableciendo. Tenemos demostrado que el a cuadrado, el lado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, b cuadrado más c cuadrado, menos el doble producto de estos dos lados, b por c, por el coseno del ángulo que forman. Y sea la medida beta el que se opone al lado b, y aplicamos también la misma ley. En este caso, el lado b al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, a cuadrado más el c cuadrado menos el doble producto de estos dos lados, a por c, multiplicado por el coseno del ángulo que forman, en este caso es beta. El ángulo que se opone al lado c sea gamma. Aplicamos también y vamos a tener que el lado c al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, el a cuadrado más el b cuadrado menos el doble producto de estos dos lados, es menos 2 veces ab, por el coseno del ángulo que forman en este caso por el coseno de gamma.